Señores, tenemos aquí a una persona que no necesita presentación, que es uno de los mejores directores de cine español de todos los tiempos, que ha dirigido grandes películas como Camino, Campeones, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, El milagro de Petinto y la que es para mí y para muchos la mejor película de animación del cine español y una completa obra maestra que es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Javier, ¿cómo estás? Abrumado por esto que estás diciendo. O, por suerte, obras maestras todavía no, ni me acerco. Eso ya cuando sea mayor. De verdad. Y lo de director, lo de buen director de cine, has dicho, uno de los mejores, yo diría uno de los mejores calidad-precio. Eso sí, ahí lo acepto. Yo creo que dirigiste una obra maestra increíble, que es la de Jimmy el Cachondo. Es una película que nos vuelve locos a muchas personas, que yo creo que fue como súper rompedora cuando se estrenó. Yo fui a verla de estreno y flipé. Y hay mucha gente que me ha dejado en los comentarios varias preguntas que tiene sobre la película y las he ido ahí como leyendo. Entonces vamos a centrarnos en esta entrevista sobre todo en cómo fue el proceso de hacer esta película, ¿no? Más o menos. La pregunta de oro. ¿Cómo surgió la idea del proyecto? ¿Quién fue? ¿Dónde empezó todo? Bueno, a ver, digamos que en el 2001-2002 surgió la idea de llevar al cine Mortadelo y Filemón en carne y hueso. Esa es una película que la verdad que me produjo muchísima satisfacción poder hacer, poder llevar al cine a unos personajes con los que yo había aprendido a contar historias y casi a leer. Y como decía mi amigo Tony Galindo, es una película para la que nos estamos preparando desde que éramos pequeños. Y al cabo de unos años, me pareció oportuno retomar el mundo de Mortadelo y Filemón, pero desde la animación. Es decir, explorar otro lugar distinto para abordar este universo de Ibáñez tan fascinante. Y aquí llegó el gran descubrimiento de que los dibujos de Ibáñez están tan animados, o sea, tienen tanto movimiento, que con todos los ordenadores del mundo y todo el talento del mundo es muy difícil en animación llegar a semejante movimiento y vida como las viñetas tienen dibujadas. Y me pareció un reto tan espectacular llevar a Mortadelo y Filemón al darles vida desde la animación, desde la aproximación, una aproximación más directa al dibujo, que ahí nos enfrascamos en esta aventura. Y claro, tú al estar acostumbrado a hacer siempre películas en carne y hueso, tuvo que ser todo un desafío, ¿no? Pasar al mundo de la animación. Y más con un resultado tan trabajado y una película que está tan perfilada. ¿Cómo fue todo ese proceso de adaptarte a la animación? No creas que fue muy diferente porque realmente, digamos que eh, desde el principio trabajé en la idea de que yo estaba dirigiendo una película independientemente de la herramienta que utilizara para hacerlo. Entonces, en lo que a mí respecta, en el trabajo de director, en el fondo era lo mismo. Tengo que contar una historia, tengo personajes, tengo una luz, tengo voces, tengo emociones, tengo gags, tengo vestuario, tengo maquillaje, tengo una cámara que se mueve y que puedo elegir un objetivo u otro. Y realmente, digamos, lo que cambia es un poco el orden del proceso y las personas que te acompañan. Entonces, pues por ejemplo, me encuentro con el mundo de los animadores y yo con los animadores, digamos que me comunico como lo hacía con los actores. Luego ya los animadores, en la parte técnica, es decir, cómo aquello que yo les propongo de interpretación lo traducen en matemáticas y en física y en su ordenador a vectores y a parámetros para que se mueva, eso ya ahí eso no es mi negocio. Mi negocio es hablar de movimiento, de ritmo, de sonrisas, de velocidades y de ejemplos de animación o ejemplos de interpretación. Y lo demás, la parte técnica, digamos que no es la parte en la que yo debo intervenir, ¿no? Lo que ocurre es que lo que sí cambia radicalmente es el orden del proceso. Porque cuando yo entré en el estudio de animación, en Ilion, en donde estuve 2 años trabajando la película, cuando yo entré en ese estudio ya tenía la película absolutamente dibujada y tenía un animatic hecho. Un animatic es un storyboard en vídeo
digamos, un primer esbozo de animación, pero muy, muy preciso. El que sale en el making of, ¿no? El que sale al Sí, principio del making of, sí. sí, son miles de dibujos hechos por Víctor Monigote, miles de dibujos que luego editados y sonorizados y con las voces ya que yo pregrabé para hacer la película, digamos que ya tenía un animatic de 82 minutos dividido en 3.000 planos y exactamente eso es la película. 86 minutos, 3.000 planos, porque una vez que entras en el estudio, digamos que ya cada plano va a sufrir un proceso diferente y luego al final los vuelves a pegar. Pero cuando empiezas a trabajar en el estudio, la película tiene que estar absolutamente definida, digamos, montada, ¿no? Entre comillas. A partir de ahí, pues es un trabajo que me lo planteé igual que cualquier otro, ¿no? Tengo que colocar la cámara, tengo que pensar en el montaje, tengo que pensar en el ritmo, tengo que pensar en la puesta en escena. Y lo que sí hice fue, primero por imperativos de presupuesto, una película que tenía presupuesto, realmente tuvimos la suerte de poder hacerla por mucho menos, con mucho menos presupuesto del que realmente hubiera necesitado y más en un estudio de la categoría de Ilion. Pero bueno, se conjugaron los astros para que en aquel momento a todos les interesase o nos interesara acometer esa película y así lo hicimos, ¿no? Pero digamos que primero yo me encontré en primera instancia con una serie de limitaciones con las que no contaba. Limitaciones, por ejemplo, como no hacer un plano secuencia. Yo quería hacer todo el arranque de la película para los títulos de crédito en mi cabeza y en mi storyboard. Era un plano secuencia, ¿no? Que recorría la ciudad, la cámara entraba en la tía por la alcantarilla, iba recorriendo las estancias de la tía, todo eso en un solo plano. Bueno, pues eso me enteré en ese momento de que eso conlleva unas complicaciones, es decir, tiempo y presupuesto de que no disponíamos. Bueno, pues fragmento todo eso. Luego me encontré con una serie de limitaciones también, por ejemplo, en iluminación, por ejemplo, en la no tener pelos que se movieran, no la simulación de los pelos que no existiera, aunque finalmente sí la hubo. Y con respecto a la iluminación, por ejemplo, pues me encontré con que en principio debía tener algo en el que al principio me pareció una limitación casi imposible de aceptar, que es que la iluminación fuera la misma para cada escena, no para cada plano. Cosa que es muy rara, claro, porque digo, yo tengo una secuencia en el despacho de la tía que dura 4 minutos, que tiene 92 planos, y claro, uno es un plano general de todo el despacho, otro es un primer plano dentro del cajón del súper cuando saca un documento, otro es un primer plano de uno, otro es el contraplano y tal. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer con una sola iluminación? Pero entonces pensé que esa limitación me podía llevar a un realismo que es el que yo estaba buscando. El realismo de esa luz, digamos, fea, entre comillas, de la luz de oficina, de una oficina cutre, en donde, bueno, no estoy buscando el preciosismo, sino estoy buscando la realidad. Y entre buscar la realidad, tomé una decisión de la que estoy muy contento, que es, aunque en 3D puedo colocar la cámara donde me dé la gana y moverla como me dé la gana, yo la quiero tener las limitaciones del espacio. Y si esa cámara no cabe porque empieza con la pared, no voy a quitar la pared dándole un clic al ratón, sino que voy a rodarlo de otra manera para que no tropecemos con la pared. Entonces, todo esto es lo que al final acaba teniendo esa apariencia bueno, esa narrativa que reconocemos de muchas películas que hemos visto, donde, bueno, las paredes no se pueden quitar y por lo tanto hay ciertas limitaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo utilicé las limitaciones y todo lo que podíamos y no podíamos hacer a favor de la película y como creo que siempre se ha acertado a hacer, ¿no? Y bueno, de esa manera, pues tuvimos esta peli que yo creo que respira mucho el TVO y que respira mucho un cine español de hace unas décadas y que, bueno, que a nivel de iluminación, de grano, de textura, de realización, pues no tiene el preciosismo ni el virtuosismo de otras películas de animación, pero no es lo que yo estaba buscando digamos, como propuesta visual de esta película, sino que estaba buscando otra cosa. Y en ese sentido, estoy contento con a dónde llegamos. O sea, tú después de todo el proceso largo, que fue, me imagino que fue muy largo de animación, ¿tú ves la película final? ¿La ves ahora 10 años después?
¿Estás contento? ¿Es como tú te lo imaginabas o es diferente pero a la vez mejor de lo que tú te imaginabas? Bueno, todas las películas que he tenido la suerte de dirigir son mejores de lo que yo me imaginaba a priori. ¿Por qué? Porque yo me las imagino solo, pero luego empiezan las películas, interviene tanta gente, tanto talento y tanta creatividad que todo crece, todo se enriquece. Y entonces es una de las cosas más placenteras de este trabajo, digamos, que tienes dibujado y en mente algo y sabes que cuando lo lleves a cabo, cuando lo vas a rodar, lo vas a animar, o lo vas a poner en escena, todo va a ser mejor, todo va a crecer, sobre todo si tienes la sensibilidad de que todo el equipo que te acompaña de verdad se sienta motivado para aportar, para levantar la mano y decir, si me ha ocurrido esto, y sí, y sí, y sí. Entonces ahí es cuando, digamos, que todo es susceptible de crecer. En una Sí. película de animación es curioso porque todo está muy compartimentado, todo está muy jerarquizado, ¿no? O sea, el departamento que modela y no tiene nada que ver con la iluminación, el que ilumina no tiene nada que ver con la animación, el que anima no tiene nada que ver con los efectos visuales, que hace los efectos visuales no tiene que ver con la colocación de la cámara o con el layout. Y claro, y la figura del director precisamente es la que tiene que ver con todas ellas. Y a mí me pareció este proceso, la verdad me pareció un juguete. Me pareció que para una persona que se dedica a contar historias como yo, para un director de cine, para un realizador, tener una herramienta tan poderosa y tan flexible y con tantas posibilidades, a mí me pareció un juguete. Yo cuando empecé la película de animación, escuché la opinión de algunos otros colegas, directores o directoras que habían trabajado en animación y la verdad que en general todos me habían prevenido acerca de lo pesada que es la animación, lo lento que es todo, a veces lo desesperante, y yo me encontré con una experiencia radicalmente diferente. Me pareció, esos 2 años me parecieron trepidantes, me pareció que faltaban minutos por todos lados, que cada día era distinto, que cada problema es distinto, y la verdad es que lo recuerdo apasionante, divertidísimo y, y de una creatividad. Claro, también estás trabajando con un equipo, digamos, de artistas, ¿no? Toda la gente que te rodea es un perfil muy interesante porque son personas con una altísima capacitación técnica, pero todas súper creativas, ¿no? A mí me encantó, por ejemplo, de los animadores, descubrir que los animadores son actores, son payasos, son personas juguetonas que son capaces con la técnica, son capaces de trasladar a un objeto de 3D, a un muñeco 3D, la payasada que ellos imaginan, el movimiento que ellos imaginan. Digo la payasada porque en Mortadelo y Filemón la verdad es que las animaciones eran bastante jugosas para todos los animadores, digamos, porque, bueno, toda esa dinámica cinética y cachiporrazos y violencia que tiene Mortadelo y Filemón era bastante chula de investigar y de probar. Sí, porque además, toda la película, si tú la vuelves a ver más veces, te fijas en pequeños detalles, pequeños gags que están ahí escondidos en el fondo, en los edificios, en los carteles, pequeños detalles en los movimientos. Todos esos gags, ¿tú los tenías pensados o ya fueron de los mismos animadores que iban improvisando y añadiendo cosas? Bueno, esto se lo debemos a Ibáñez, básicamente, porque es imposible retratar el mundo de Ibáñez sin entender que en un segundo plano están ocurriendo siempre un montón de cosas, ¿no? Forma parte absolutamente indispensable de su propuesta, ¿no? Creativa. A ver, la verdad es que en animación improvisar es algo imposible. O sea, improvisar, añadir, en algunos momentos, en algunos casos concretos puede ser, pero realmente todo aquello que no esté previsto de antemano es cuando tienes el presupuesto tan ajustado. Cuando digo tan ajustado significa que nosotros nunca animamos un plano que no esté en la película. O sea, no estaba ni en nuestras posibilidades ni en nuestra mentalidad el hacer algo con la capacidad de cambiarlo. O sea, lo que hemos hecho es lo que está. No se ha renderizado un solo fotograma que no está en la película, con lo cual eso significa que he tenido que hacer la labor de montaje antes de rodar, por así decirlo, ¿no? Y que cuando estoy animando dos personas que están hablando,
ya estoy decidiendo en qué momento de la palabra voy a cortar y en qué momento tengo la escucha del otro, ¿no? No existe esa posibilidad de hacer planos un poco más largos, digamos, o layout más largos para luego tener cierto margen en el montaje, y el margen es cero. Entonces, desde ese punto de vista, todo aquello que se te ocurre a última hora es muy difícil que acabe siendo, porque requiere la intervención de tantos departamentos que realmente es difícil, es engorroso, es caro, es complicado. Sin embargo, todo aquello que esté desde el principio pensado y tal, pues acabará en la película, ¿sabes? Porque, bueno, pues ya cuando pasó por modelado en la película, ya se modeló el martillo con el que quieres hacer una tontería con un ratón de fondo. Cuando se pensó en animación, ya se pensó en ese ratón que iba a coger un martillo. Bueno, ese tipo de cosas que, digamos, de otra manera, por lo menos en este tipo de producción, no. Entonces, No son posibles. no hay ninguna escena eliminada, ni alguna broma que quisierais meter y en último momento la quitasteis. No hubo nada, ¿no? Todo bien planeado desde el principio. Hay un animatic, como te digo, un animatic que dura, no me acuerdo si la película dura 82 minutos, 86, no me acuerdo ahora mismo, pero hay un animatic que es con el que yo entré en el estudio de animación, y la película dura exactamente lo mismo, tiene exactamente el mismo número de planos y es exacta plano a plano. Porque claro, mira, yo el primer día que empecé a trabajar, yo creo que el primer día cogimos una secuencia que no la elegí yo. O sea, eso en producción, en el estudio, me dijeron, mira, vamos a empezar con la secuencia 35C. Mortadelo y Filemón entran en su casa, ¿vale? Vamos a hacerle ya, vamos a colocar las cámaras y vamos a ver, está puesta en escena. Entonces ya tienen ellos preparado ese decorado y esos, digamos, muñecos sin ningún tipo de movimiento, como maniquís, para empezar a ver el trabajo con las cámaras, ¿no? Claro, en ese momento yo ya estoy cerrando y aprobando que esto va a ser rodado de esta manera. Esto ya pasa a otro departamento que empieza a modelar, pasa a otro departamento que es animación, es decir, empieza un proceso en el cual ya es muy difícil intervenir y es imposible verlo, digamos, medio terminado y decir, esto me gustaría más así, más así, porque esto requiere tener otro tiempo y otro presupuesto. Yo jugué y me comprometí a, bueno, a no repetir nada y a ir sobre seguro, y bueno, eso también tuvo su interés, ¿eh? Hacer una producción de esa manera también tiene sus cosas muy buenas. Tú ya habías trabajado en una película de Mortadelo y Filemón, la de la Gran Aventura. Claro, tú ahí tuviste que aprender varias cosas. ¿Tú qué aprendiste de esa película que dijiste, vale, no voy a cometer estos mismos errores cuando haga la de Jimmy el Cachondo? ¿O qué cosas hiciste diferente que la primera no hiciste? Cosas que quizá te arrepentiste y dijiste, ahora sí que lo voy a hacer bien. Mira, la primera película, el primer aprendizaje, pero por suerte, esto lo aprendí antes de hacerla, no después, ¿no? Que es, o sea, vi en un momento dado muy claro que para acercarme a personajes que tantas personas sienten como suyas, porque claro, estamos hablando de Mortadelo y Filemón, que es que hay 3 hasta 4 generaciones de personas que sentimos todos que nos pertenecen, y que vamos a ser muy exigentes con la traducción del TVO a la imagen. Pero la verdad es que, siguiendo un consejo del propio Ibáñez, que me dijo, haz la película como quieras, porque yo es lo que hago cuando dibujo como me da la gana. Entonces, haces como te da la gana, teniendo en cuenta que se nota que quieres a estos personajes y que los entiendes, pues entonces, bueno, yo hice la traducción que a mí me hubiera gustado ver, no la que creo que esperarían la mayoría de los demás. Al hacer así, creo que por eso, pues de alguna forma sí me acerqué a una visión, a la visión de muchos de los espectadores, ¿no? En la película de animación, la verdad es que lo aprendido en la otra no es muy... No sabría decirte ahora mismo si algo concreto que aprendí en la primera película que he aplicado en esta, porque me parece un universo tan diferente, porque hablemos, por ejemplo, de los personajes. Bueno, yo hago un casting en la primera película y de pronto, pues hasta que encuentro en Pepe Villuela a Filemón y a Benito Pocino, encuentro a Benito Pocino a Mortadelo, porque a mí me parece que tienen el espíritu y que van a representar a esta pareja de la forma en la que yo me lo imagino. En la del TVO, en la de la animación, el planteamiento es distinto, que es vamos a dibujar en 3D estos personajes que ya están dibujados. Y ahora te encuentras con una dificultad muy grande, que es que si tú realmente dibujas, si tú le das volumen a los dibujos de Ibáñez, no se parecen en nada. Es que es así. O sea, si tú le pones a Mortadelo la nariz que le dibuja Ibáñez,
cuando este tío se gira y tal, le aparece aquí una nariz que parece Pinocho, que no es Mortadelo. Si tú le pones a Filemón la nariz que le dibuja Ibáñez, es un tío con una berenjena aquí enorme y lo ves en 3D y dices, este no es Filemón. Coño, pues está cogido exactamente el dibujo en la misma proporción, ya, pero es que, ¿qué pasa? Que en el dibujo Ibáñez evita, no se les deja mal de frente, no se les deja mal desde arriba cenital, todos son escorzos, o sea, todos los dibujos, digamos, que tienen la perspectiva que ya todos conocemos, pero que es engañosa, porque no en cada una utiliza, por ejemplo, un largo diferente de la nariz. Entonces aquí hay que redibujar, rediseñar para que acaben siendo ellos, cuando realmente si cogemos y comparamos las dimensiones, no tiene nada que ver, ¿no? La cabeza de Filemón, si realmente haces un personaje en 3D con ese cabezón, es rarísimo. O sea, le ves andar y dices, coño, pues este tío se le caería la cabeza porque le pesa 3 veces el cuerpo. Bueno, todas esas cosas, digamos que están hechas desde la libertad, que es para mí el aprendizaje más gordo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Pues libremente, o sea, sin pensar, no, es que Filemón, sin tener dogmas y sin pensar en que los grandes eruditos sobre Mortadelo y Filemón pueden decir esto o aquello. Claro, porque al final cada autor le dará una interpretación diferente a la misma obra, ¿no? Sí, claro. Incluso lo que tú has dicho, que son mundos muy diferentes, el de la película de Jimmy el Cachondo con la de La Gran Aventura. Quizás en La Gran Aventura me dio la sensación cuando la vi de que tenía un humor quizá un poco más adulto, con algunos chistes más brutos, como lo de Rompetechos Falangista, por ejemplo, que eso en la de animación no está. Quizá fue también como una transición de vamos a bajar un poco el tono, por así decirlo, la intensidad de algunas bromas. Bueno, nunca ha habido esa intención. Lo que sí ha habido es una intención en esta de acercarnos más al mundo del TVO, de acercarnos, de ser más fiel al mundo del TVO, ser más Mortadelo y Filemón y estar más cerca de lo que Ibáñez dibujó, porque lo otro, al ser imagen real, requiere una interpretación mucho mayor, ¿no? Pero aquí digamos que el diseño de las ciudades, de los vehículos, de los colores, de todo eso, pues mama mucho más directamente del trabajo de Ibáñez, sobre todo de los primeros años. Digo los primeros años porque para mí hay una gran diferencia de los primeros álbumes cuando están dibujados con tintas planas y está coloreado, digamos, de forma manual, a cuando interviene ya a partir de no sé decirte qué año, pero interviene ya se colorea por ordenador y empieza a aparecer degradados y empieza a aparecer una cosa, curiosamente una cosa es que ya todo está igualado, ¿no? Es decir, si entras en una escena en el despacho de la tía, en el despacho del súper, las paredes son verde clarito todo el rato cuando antes no era así. Antes en una viñeta en la pared roja, en las 7 viñetas amarillas, las 7 es verde. Es verdad. Eso me encanta y eso creo que a nivel, no reproducir en la película porque es una prueba que yo llegué a hacer, pero realmente eso no funciona, es un lenguaje distinto. O sea, en 3D no funciona que la pared plano a plano cambie de color porque te saca de la película. Si con el dibujo no te saca, hay un código ahí visual, bueno, es otro lenguaje distinto, el del cómic y el de la peli, ¿no? Pero bueno, digamos que es la traducción de la de imagen real y la traducción de Mortadelo y Filemón en animación son dos películas, son dos procesos totalmente diferentes y para mí son dos películas que son dos aproximaciones muy, muy diferentes al mundo de Mortadelo y Filemón. Fíjate, curiosamente, en la primera, Pepe Villuela era un Filemón magnífico. Sin embargo, cuando hicimos la animación, pues me di cuenta que la voz de Pepe Villuela no es la voz que necesitaba el Filemón de animación, que podíamos decir, no, pues sería el mismo. No, pues ni Mortadelo ni Filemón son las mismas voces. Y mira, aquí hay una curiosidad porque quien hizo en la primera película, Profesor Bacterio, que es el actor Humphrey Topera, le da la voz a Filemón en la película de animación. Bueno, pues es curioso, o sea, que decir, es el mismo personaje, la misma persona que lo está llevando a cabo como director, pero sin embargo no me coincidía para nada las voces en estos personajes que en el fondo nada tienen que ver el uno con el otro, el de animación o el de imagen real. El Filemón de Humphrey Topera, increíble. Su interpretación es que lo bordó, ¿eh? Yo cada vez que lo escucho, también Carra como Mortadelo también lo hizo perfecto. Yo creo que es como la voz definitiva de Mortadelo. Pasando un poco al guión, porque tú lo escribiste junto a otro guionista, ¿no? Lo escribimos tres, Tres. Cristóbal Ruiz, Claro García y yo. A la hora Escribimos de... y empezamos, tengo que decirte que al principio, cuando empezamos el guión,
realmente iba a ser una película de imagen real. Fue en Anda. ese proceso, de escritura del guión cuando a mí empezó a crecer de forma imparable la idea de hacerlo en animación. Pues partiendo un poco de eso que me has dicho, tú después de la gran aventura, bueno, después de hacerla, sacaron la película de Misión Salvar la Tierra, que se Sí, estrenó en 2008. ¿Tú sí. querías participar en esa película y al final no pudiste o cómo fue eso? No, mira, yo hice la primera película. La película, por suerte, fue un éxito de taquilla enorme. La película que yo he hecho que más éxito ha tenido de público. Eh, y digamos que de forma, no sé, digamos que lo normal, o no sé, en el mundo de las productoras o de los negocios, lo normal es, coño, pues vamos a hacer la segunda, porque hay muchas posibilidades de volver a hacer una buena taquilla, pero la verdad es que yo, primero, como el tema, no, ese no es un objetivo para mí ni lo ha sido nunca, yo consideré que esa película ya la había contado, que ya había hecho ese ejercicio de traducir a Mortadelo y Filemón, y ya está, ya estaba metido en otro proyecto, ¿no? En concreto con la película Camino, que tú fíjate lo poco que tiene que ver con Mortadelo y Filemón. No, yo no tenía interés en volver a explorar ese mundo. Lógicamente, los dueños de los derechos de Mortadelo y Filemón pues, quisieron continuar explotando la marca. Y hicieron esa segunda película que dirigió Miguel Bardem y en la que no tuve nada que ver, ni quise tener nada que ver, porque ni era mi productora, ni... No, era otro autor haciendo otra película diferente. ¿Y tú la has visto, Misión Salvar la Tierra? Hoy estuve en el estreno con Miguel, claro, claro, ¿cómo no la voy a ver? ¿Y te gustó? O sea, ¿le diste el visto bueno? Pero yo creo que era una película enfocada para un público más infantil. Creo que era Hmm. es una película que exploraba más, que buscaba más público más joven. Claro, eché mucho de menos a Benito Pocino como Mortadelo. A mí me pareció Sí. en la primera película que fue un descubrimiento Benito Pocino como Mortadelo. Y claro, yo no, qué difícil me resultaba ver a un Mortadelo diferente. Fíjate que era Edu Soto, que es un actor formidable, al que admiro, con el que he tenido la suerte de trabajar hace poco. Pero claro, sí, es que yo hice muchas pruebas de Mortadelo con actores espectaculares. Y el problema es que aunque hubiera sido Robert De Niro, es que al final es que Mortadelo, yo llegué a la conclusión de que no se podía interpretar, que yo tenía que buscar a Mortadelo y creo que encontramos a Mortadelo. Creo que Benito Pocino es Mortadelo. Le encontramos ahí en Barcelona y yo pensé, acabo de conocer a Mortadelo en persona. Entonces, esto hacía que me resultara muy difícil creerme a Mortadelo en esa película, porque yo ya lo conocía, ya sabía cómo era, sabía cómo respiraba, cómo hablaba, y no estaba ahí. Había otra persona haciendo un trabajo magnífico, pero interpretando a Mortadelo, no siendo Mortadelo. Entonces, este para mí fue, digamos, la gran dificultad que tenía al ver esa película. Y luego como digo, que es una apuesta más para un público más infantil. Y a mí me gustó más explorar un lugar un poquito más gamberro y un poquito más ácido. Hmm. Cuando acabó, o sea, cuando se hizo Misión Salvar la Tierra, un tiempo después, tú empezaste a desarrollar esta película pensando que sería en carne y hueso. ¿Qué fue lo que te llevó a querer volver al mundo de Ibáñez antes de decir que pasarías a la animación? Pues seguramente, y digo seguramente porque tampoco creas que me acuerdo muy bien, pero seguramente había algo en lo que estábamos trabajando, la historia que estábamos desarrollando, que no acababa de ser una novedad para mí. O sea, es otra aventura, otro sitio, otros personajes, inspirados en otros álbumes de Ibáñez, pero al final digo, esto ya lo he hecho. Esto Hmm. ya lo he hecho. Entonces ahora nos encontramos con una película que es complicada técnicamente, que es cara, que es compleja de poner en marcha, cuando realmente, en el fondo, yo ya he hecho esto. Y ahí es cuando me planteé el hacerla en animación. Entonces, bueno, hicimos una pequeña, bueno, empezamos a hacer tentativas en la industria con estudios en la posibilidad de hacer la animación. La verdad es que las primeras tentativas fueron muy desanimadas, muy desalentadoras, porque con el presupuesto que podíamos llegar a tener, estoy hablando en 5 8 millones como muchísimo. Vamos, llegué a la conclusión con las conversaciones que tuve de que era totalmente imposible acometer esa película.
Incluso en esas primeras conversaciones hablamos con Ilion, que había hecho Planet 51 con un presupuesto, si no me estoy ahora mismo equivocado, de en torno a los 50 Sí, millones. sí, sí, una pasada. Es bueno decir, bueno, pues esto que de repente he soñado de hacer esto en animación, pues veo que es que no va a ser posible. Nos planteamos el crear nosotros nuestro estudio de animación, es decir, formar un estudio de animación para hacer la película, o sea, crear un equipo. Y empezamos a trabajar con eso, y empezamos a, no sé, era ese momento en el que también exploramos la película, hacer imagen real, pero en 3D, en estereoscopía. Era el momento en el que empezamos a explorar también la captura de movimiento para hacer el 3D, pero todo con captura de movimiento con actores reales. Todo ese tema y al final, como te decía antes, se conjugan los astros y volvemos al cabo de, no sé, un año al estudio, que es el primero que tocamos, que fue Ilion, donde nos hicieron ver que era totalmente imposible que ellos acometieran ese proyecto. Y resulta que tenemos suerte de encontrar el estudio en un momento en el que por sus circunstancias particulares les interesaba meterse en ese proyecto con el presupuesto nuestro. Estoy hablando de 5 millones de euros, así en cifras redondas, o sea que es muy poco para hacer una película de animación, pero les gustaba el proyecto, les gustaba el planteamiento que tenía con el animatic de la película, es decir, que era fácil de medir qué película, porque estaba muy construida, no es a ver si nos vamos a meter en un lío con este tío, no, yo lo que quiero hacer es esto y lo tengo totalmente dibujado, pensado, bueno, pues dijeron adelante y nos metimos todos en eso y creo que todos estamos muy contentos de haber hecho eso y que para el estudio fue también una experiencia buenísima, pero la realidad es que es una película hecha con recursos muy pequeños. O sea, claro, yo cuando veo de repente una película de Pixar y veo los créditos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, si eran Los Increíbles, que me asombró el equipo de storyboard, ¿no? Porque aparecían los créditos, no sé si eran seis equipos de storyboard, con un lead, o sea, con un líder en cada equipo y a lo mejor 8 dibujantes. Claro, y dices, o sea, estás teniendo un equipo, o sea, 6 equipos de 8 personas dibujando storyboard esta película y un equipo de 15 haciendo una animática. Joder, yo he hecho la animática con un dibujante y yo, dibujando durante muchos meses juntos, dibujando, yo metiendo en el ordenador, poniendo mi voz, editando, dame te lo dibujo desde este lado, hazme un dibujo de un cohete por aquí, hazme un dibujo de una pelota de fútbol por aquí, ¿sabes? Así, bueno, es trabajo tan artesanal, tan bonito, tan chulo, que fue divertidísimo y fue espectacular, fue creatividad en estado puro, pero digamos que en esa película de Pixar donde aparecían 40 personas, en la nuestra aparecían dos. Y una era el director. Y otro era Víctor Monigote, que dibujaba el storyboard, que es el director de arte de la película, es el que dice el diseñador de los personajes y el que pone la voz a Tronchamulas. O sea, Ah, ese que le pone la voz a Tronchamulas. pero este tío, que es una bestia, es el director artístico de la película, es el que ha parido cada uno de los objetos que han sido modelados, el que ha parido cada uno de los escenarios, que lo ha dibujado y diseñado, y el que ha diseñado todos los personajes. Y todos los personajes son Mortadelo y Filemón, el perro, la oveja, la mula, el mosquito, muchos personajes con su vestuario, con su atrezo, con todo el lío. Pues en 2 personas se resume lo que en una película de animación, digamos, grande, pues son 80. Es así, esa es la realidad. Y el equipo de animación, en lugar de 80 personas, pues son 17. Y el equipo, bueno, pero, jolín, la verdad es que, no sé, con todo y con eso, yo hice la película que quería hacer, o como te decía antes, la película mejor de la que quería hacer. Claro, sí, la película es mejor de lo que yo soñaba al principio hacer. Sí, por supuesto que sí. Volviendo al guión, cuando lo estuvisteis escribiendo, ¿a quién se le ocurrió la idea de Tronchamulas y el aquello? Porque es como la broma más famosa de la película. Y es como, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién es el genio detrás del aquello? Me resulta imposible recordar de dónde salió el aquello, no sé, estábamos escribiendo 3 personas en un proceso también bastante divertido y pues no sé, pues a los tres, somos los que firmamos el guión. Imagino que se nos ocurriría. ¿No tuvisteis problemas vendiendo la idea a Ilion? De decir, no, mira, es que Tronchamulas le meterá la mano por el culo y lo campanizará. A Ilion nunca hay que venderle nada. Yo tendría problemas vendiéndole al productor, pero el productor, que era Antonio Asensio, estaba encantado con la propuesta y estaba ahí empujando esta película como el que más. Y además yo creo que vamos, pero no, sé que él estaba totalmente alineado
con esta idea de la película también más gamberra y más agresiva y menos. Porque es que el TVO de Ibáñez, o sea, el mundo de Ibáñez es así, es que es cero ñoño. Pasa que, bueno, en una película quizás cuando le pones nombre y voz a las cosas y sonido, pues a veces la apuesta sube un poquito de tono, pero digamos que bastante, en general todo bastante respetuoso. Anda que no ha hecho barbaridades mortales, no han hecho barbaridades Mortadelo y Filemón Claro, en claro. los dibujitos. Claro, claro, pero está muy guay que hubiera como se alinearan los astros y que toda la gente implicada estuviera como de acuerdo, ¿no? Con la premisa de decir, sí, sí, para adelante, vamos a hacerlo. Fue como el equipo perfecto, ¿no? Que realmente cuando tiempo después de hacer la película, a veces, o sea, sí, sí, bueno, a veces hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una segunda parte, o de coger otra historia distinta, hacer la película de animación, pero es que realmente no es imposible que ocurra lo que ocurrió en ese momento. Entonces, bueno, ya no estamos hablando de hacer una película de 5 8 millones de euros, estamos hablando de hacer una película de 25. Entonces ya la cosa es un poquito más compleja de armar. Eso es algo que te iba a preguntar ahora, que es como la gran duda que tenemos todos, que es, ¿ha habido conversaciones realmente para hacer una segunda parte? Porque creo que en los premios Goya dijiste algo en tu discurso de si alguna vez haces una nueva peli de Mortadelo y Filemón, y hubo gente que me lo escribió de, oye, Magin, que están trabajando en una secuela, ¿eso es verdad? ¿No es verdad? No, 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 no. No, no, no. Ese proyecto jamás hemos trabajado en eso. Pero quiero decir que cuando, no sé, cuando ponemos sobre la mesa, en la productora, los proyectos que tenemos, que nos gustaría hacer, que podemos hacer, bueno, pues una de las cosas que hemos hablado más de una vez es, la verdad que dejó la película Mortadelo y Filemón en animación, ahí estaría la posibilidad de hacer una serie que tal, que explorase los primeros álbumes, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre nos encontramos con que el proceso ahora mismo es, bueno, ahora mismo todo ha cambiado. La verdad es que la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas herramientas tan poderosas de animación y tal, a lo mejor ahora hay otro planteamiento diferente, pero hace muy poco, digamos que éramos muy conscientes de que tuvimos la suerte de estar, de estar en unas circunstancias, en un momento y en un lugar que no se pueden repetir. Es que, no sé, es como ahorita te falta mañana un coche y resulta que a mí justo hoy me sobra un coche y lo tengo que llevar a Soria, tú te ibas a Soria, coño, ha coincidido. Pero dentro de 15 días ya es difícil que vuelva a coincidir lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero decir que por otro lado también para mí es un proyecto ya hecho. Me iba a pasar un poco como con la primera película de imagen real, que hacer una segunda parte de Mortadelo y Filemón en animación. Ahora mismo pienso que lo que te quería hacer con esa película, lo que quería contar, lo que quería experimentar, ya lo hice. Ahora podía hacerlo con otra historia, bueno, otras cosas podía encontrar, pero en el fondo, digamos que el corazón del proyecto ya lo he vivido. Entonces eso me resulta difícil encontrar una motivación grande en algo que ya conozco de alguna forma el resultado. Claro, si fuera quizá un formato diferente, una serie o algo así, quizás, bueno, quién sabe. En 2014 se anunció una película en un festival de cine que era de rompetechos y sacaron el póster y todo. ¿Tú sabías la existencia de este proyecto? La conozco y, bueno, creo que ha habido más de un proyecto de rompetechos. El que a que tú te refieres no sé si era en animación, pero conozco otro proyecto porque me ofrecieron dirigirlo de rompetechos en imagen real, como la verdad, no sé, creo que en el último año posiblemente me han ofrecido 3 proyectos de personajes de TVO. Entonces, pero creo que a mí me pasa un poco lo mismo y es que habiendo traducido ya a Mortadelo y Filemón, digamos que no sé, me daría un poco miedo repetirme de alguna manera, aunque no fuera Mortadelo y Filemón y fuera otro universo, incluso otro autor, pero no sé, no es ahora mismo lo que tengo lo que dentro me hace vibrar para contar algo. Esa película de rompetechos a priori está cancelada, ¿no? Porque se anunció hace ya 11 años. La anunciaron con un póster en un festival de cine. No especificaron ni quién Lo que ha trabajaba ahí ni pasado, creo que nada. pasó también por Alex de la Iglesia, que ha pasado por varios directores. Bueno, es que es un personaje fascinante. Lo que pasa es que es un personaje
del que hay que construirlo prácticamente todo, porque digamos que está diseñada su personalidad y un poco la previsión de sus reacciones, pero no se sabe nada. Es decir, que llevar al cine Rompetechos es inventar la historia de Rompetechos, ni siquiera reescribir, es que hay que inventar quién es este señor, de dónde viene, a qué se dedica y cómo es su familia. Y si tiene hermanos y tal, o sea, hay que inventarlo todo. Entonces, bueno, es fascinante en ese sentido, pero no sé, a mí en particular ahora mismo también me pasa que me llama más la atención y me sugieren más las historias reales donde tengo que inventarme poco, ¿no? Es decir, si tengo que coger a un personaje conocido como Rompetechos, casi prefiero coger a un personaje conocido eh, con más emoción y con más humanidad, ¿no? Bueno, que me permita también desarrollar emociones humanas más poderosas. Pero no descartas, que tú lo has comentado, en algún momento volver a hacer una película basada en un TVO. Yo no descarto nada, Magín, porque yo, por bien o para mal, digo blanco por la mañana y negro por la noche. Entonces, no descarto nada, no puedo decir que tal, pero mañana de repente me encuentro con una historia o algo, o veo algo que se me enciende una bombilla y digo, jolín, ¿te imaginas qué pasaría si metemos a este en una caja y le encerramos en la despensa? Eh, pues no sé, puede ser. A mí el TVO me encanta. El universo del TVO me flipa. Al TVO le debo casi todo lo que sé de juntar una imagen con otra y de buscar una perspectiva con una cámara, un punto de vista, un plano, ¿no? Pero, como te digo ahora mismo, hoy por hoy, las historias sobre las que estoy trabajando no están muy conectadas con ese mundo. ¿Tú cuando hiciste la de Jimmy el Cachondo, te inspiraste en algún cómic en concreto de Ibáñez? ¿Algo que te vino como esa chispa de, hostia, es que este álbum tiene una idea, tiene un concepto, lo tenemos que meter aquí? ¿O hubo algo o fue ya todo inventado de tu mente? Me resulta muy difícil coger un álbum, porque también fue una posibilidad, ¿no? Coger un álbum. Siempre, la verdad, que cuando hablamos de álbumes de Ibáñez, yo no suelo salir de los 8 primeros. Creo que ahí está todo, ¿no? Luego siguió desarrollando Ibáñez un universo cada vez más rico y exploró todo lo explorable, pero yo diría que en sus primeros álbumes, en sus primeros 8 o 10 álbumes, está el 90% de su universo y además está en la manera que a mí con más la disfruto, ¿no? Pero yo qué sé, coges álbumes tan espectaculares como en el primero, Sulfato Atómico, así hay cosas, incluso de la primera película, del Tirano y tal, sí hay Sí, que... hay mucho ahí. Para hacer esta segunda, bueno, lo primero, yo me volví a leer todos los Mortadelo. Cuando digo todos, son todos, incluido hasta el que salió el último día antes de empezar a hacer la animática, porque Ibáñez cada 3 meses seguía sacando un álbum. Eh, Volver a leer todos y volver a hacer una especie de tesis doctoral sobre lo más interesante de su universo, lo más interesante en todo además dividido en capítulos, ¿no? De herramientas, explosiones, antihéroes, entradas secretas, bueno, todo como hacer una especie de clasificación, una documentación espectacular sobre el mundo de Ibáñez, para que tuviera un poco de todo, no es ningún álbum, de hecho, hay un álbum nuevo que hizo Ibáñez que se llamaba Contra Jimmy el Cachondo, que lo que hizo fue inspirarse en la película. Digo inspirarse porque tampoco lo siguió al pie de la letra. Entre otras cosas, porque hay una cosa que nunca le acabó de encajar a Ibáñez, y es que nunca acabó de comulgar con la idea de que Filemón fuera tan protagonista. Porque para Francisco Ibáñez, y así de claro nos lo contó el día que le conocimos a mi hermano Guillermo y yo, que habíamos escrito juntos el guión de La gran aventura mortal de Filemón, para él era, bueno, llegó a decir una cosa muy sorprendente que dijo Mortadelo y el otro. Y eso ya lo resume todo, ¿no? Es decir, para él esto es Mortadelo y el otro es el payaso necesario para que... Pero para él claramente esto es Mortadelo el protagonista. Entonces, como en la primera película, realmente el de carne y hueso era Filemón, al que le dimos una madre y al que le dimos cosas para que sufriera y padeciera,
A él de esa película lo único que no acababa de encajarle bien es que Filemón fuera tan protagonista y en la segunda le pasaba lo mismo. Por eso, cuando él hizo un poco la adaptación de este guión, hizo el álbum de Mortadelo y Filemón contra Jimmy Cachondo, digamos que todas las modificaciones que hizo fueron para que hiciera Mortadelo lo que en la película hacen los dos o hace Filemón, ¿no? Eh, pero bueno, a tu pregunta, tiene cosas y detalles de muchísimos álbumes y de ninguno en concreto. Hay álbumes que a mí me encantan, ¿no? Pues estos primeros que te digo, pues que coges Mortadelo y Filemón contra el Gigante del Chicharrón. Qué bueno, qué Me bueno. encanta, pero yo no creo que haya una película ahí. Hay unos personajes espectaculares y hay un paisaje espectacular. Pero una película de hora y media que tú estés pensando qué pasa ahora y quién viene y cómo lo cogen y este le atrapan, este no lo atrapan, este te engaña, este no te engaña, hay mucho hay que escribir y que reinventar. Creo que, bueno, son lenguajes distintos. El cómic está espectacular y yo lo he leído 1000 veces y me lo como sin pestañear, pero tal cual adaptado a una película no, carece de la estructura que necesita una película. Esta pregunta ya es algo más un poco personal para la gente que nos está viendo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere meterse en el mundo del cine? Qué difícil dar un consejo y qué atrevido es eso, no me atrevo a dar ningún consejo. Yo, si me veo obligado a dar algún consejo, sería no hagas caso de ningún consejo. Porque, mira, por ejemplo, en cine, y para hacer pues lo que yo hago, es dirigir, yo creo que es fácil que cualquier persona que quiera dedicar su vida a hacer esto, es fácil que se encuentre con quien le dice, esto es muy difícil, esto son pocas personas las que consiguen esto no es una cosa estable, esto es esa. Va a haber muchas opiniones que no son más que ruido, porque creo que lo único que vale aquí es lo que uno siente, lo que uno cree que para lo que ha nacido. Yo pienso, y esto era un poco el motor para mí de la película Campeones, es todos somos especiales y únicos en algo. Algunos hemos tenido la suerte de haberlo descubierto. Y yo considero que tengo esa suerte, ¿no? O sea, yo con 19 años estaba más perdido que un indio en el fondo del mar. Y esta comparación, qué rara ha sido, ¿no? Bueno, y estaba estudiando ingeniería naval y de pronto, pues, bueno, un hermano mío me regaló una cámara de Super 8. Yo no sabía ni lo que era eso. Yo no había visto en mi vida una cámara de Super 8 de cine, porque mi padre no hacía películas, ni mi no sé, no, yo no había visto nunca eso. Pero esto fue un flechazo, un descubrimiento, y de repente digo, coño, acabo de descubrir algo en lo que yo creo que puedo de verdad hacer algo especial. Entonces, digo, coño, yo soy malísimo a fútbol, soy malísimo tocando la guitarra, soy malo con escribiendo poesías, soy malo con muchas cosas, pero encuentro una cosa, hostia, que igual en esto, si me lo ocurro, aprendo y me esfuerzo, igual puedo hacer algo especial. Y lo alucinante y lo increíble es que todas las personas han nacido para hacer algo especial. Y si tú notas que hay algo que es en lo que tú tienes, en lo que tú realmente tú vas a desarrollar tu talento y que vas a aportar algo único, pues pelea por eso y a por todas. ¿Qué consejos? Que nada es fácil, pero es que lo fácil es una mierda. O sea, una de las cosas que más me alegra de lo que a mí me ha pasado es que, bueno, yo ahora estoy en un momento en el que disfruto un montón, me siento muy reconocido, y eso me da mucha seguridad y me hace muy feliz pensar que lo que hago es respetado y que se me deja hacer lo que quiero hacer, pero todo eso no ha venido de la nada. Y entonces me encanta haber estado muchos años haciendo muchas cosas, muchas bodas en vídeo, muchos reportajes, muchos anuncios por 2 pesetas, muchísimas noches sin dormir, haciendo cualquier cosa que tuviera que ver con esto de la imagen. Y las cosas han venido cuando han tenido que venir. Me alegro profundamente de que con 18 años no me haya dado un Oscar, ni que nadie me haya puesto dinero encima de la mesa para hacer una película cuando tenía 22. O sea, me alegro infinitamente de que el éxito me ha llegado después de mucho trabajo. Esto lo digo porque vivimos en una época en la que sé que nuestros jóvenes, la gente
tiene ahora 18 años, 16 años, 20 años. Viven en general viven una circunstancia que yo creo que no es muy buena, no es muy buena. Y hay que eludirla como sea. Y es que, claro, en general creo que el acceso a las cosas es fácil. Es fácil que las cosas que deseamos lleguen de forma inmediata. Y eso es un campo de cultivo peligroso para que lo que te tiene que llegar a ti en la vida te llegue cuando te tenga que llegar, sin pensar que coño soy un fracasado porque tengo 29 años y todavía no he hecho una película, no me ha dado nadie ningún premio, ya tengo 35 años, he hecho 4 cortos, yo qué sé, tranquilo, tranquila, no hay prisa. No hay prisa, solo hay que hacer las cosas bien porque como decía un cliente que yo tenía cuando hacía publicidad, me dijo un día una frase mítica que es las prisas pasan y la mierda queda. Y esa ha sido una máxima en mi vida buenísima. Esa frase es muy buena. Esa frase es muy buena. Muy buena, porque sabes que, estás rodando, son las 5 de la mañana, estás muy cansado, hay que dejarte ya, pero es que esto que estamos haciendo no es bueno. Y si dedicamos un rato más, lo vamos a hacer bien. Entonces ya hay un momento que dices, mira, ya está, bueno, es suficiente. No, tío, no es suficiente. Dentro de 4 días lo vas a ver, lo vas a montar y vas a decir, qué pena, coño, ¿por qué no hicimos esto? Si lo teníamos a huevo, ¿no? Y es verdad, Mm. pisas mierda queda. Qué buena frase, Sí, ¿eh? sí, pero qué buena respuesta, qué buena respuesta. Esta última pregunta es un poco chorra, pero tenía que preguntártela. ¿Tú te has visto la película porno de Mortadelo y Filemón? He visto el tráiler. La película, la verdad que no. Creo que viendo el tráiler no necesito. No, se llamaba El sulfato anatómico, El ¿no? sulfato anatómico. Sí. Es que sale Benito Bocino Me haciendo dio de pena, me Mortadelo. dio pena, me dio pena, me dio pena que Benito estuviera en esa película, la verdad. Porque es una película de nivel, digamos, artístico desde mi perspectiva muy bajo. Es decir, una película que yo creo que a un actor mucho no le va a dar, mucho no le va a dar, ni le va a hacer aprender mucho, pienso, igual estoy totalmente equivocado. Y me dio pena porque creo que Benito entró en esa película también porque no había hecho la otra y yo creo que no entró sin saber mucho dónde se metía y bueno, me da pena la imagen que proyecta Benito en esa película porque creo que no es él, creo que no es él y no. Mm. Pero bueno, esto que digo es también muy osado por mi parte y como digo, y tengo que reconocer, la película no la he visto el tráiler. Sí, yo sí que vi la película sin las escenas, porque está entera en YouTube sin las escenas más 18. No está mal, creo que para los 2 euros que tendrían de presupuesto tiene como su gracia, pero bueno, ya es la premisa de película porno de Mortadelo y Filemón, que es un poco chorra, ¿no? Todo, como concepto. Pero bueno, ya última pregunta, ahora sí. La última. Solo, Eh, solo, solo sé, esto tiene su gracia, que Benito, cuando leyó el guión, pensó que iba a tener escenas de estas de 18, pero lo que él no sabía es que para las escenas de más 18 no era él, era un actor porno. Sabes que él se transformaba en un actor porno jovencito y musculoso. Por eso, cuando él leyó el guión, no lo sabía y creo que se quedó sin sus escenas, sin llevar a cabo sus escenas favoritas del guión. ya el último consejo de todos es: ¿cómo manejas tú la presión de dirigir películas, todo ese proceso largo, duro, que muchas veces te lo replantearás todo? ¿Cómo manejas tú toda esa presión durante todo el proceso, mientras buscas financiación, mientras la vas haciendo, mientras la vas montando, el marketing, todo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, porque a mí el proceso me gusta. O sea, a mí las películas no me gustan terminadas, me gusta fabricarlas. La primera parte, que es cuando buscas la financiación, como la primera parte es cuando la salud y la escribes, ¿no? O buscas el guión que quieres rodar. Esa parte es bonita, es a veces la de escribir solitaria y larga, pero es bonita porque es cuando están haciendo una historia, una película. La parte de poner en marcha un proyecto, de buscar la financiación, de buscar quién te va a acompañar y quién te va a permitir que eso sea una película, también es chula porque en ese proceso en el que tú también, la película crece mucho
Yo no tengo que crecer mucho en esa película porque me veo obligado a defenderla, me veo obligado a hablar de la película, me veo obligado a sentarme en una mesa con personas a las que les tengo que convencer de que lo que yo tengo en la cabeza es bueno. Y para eso tengo que manejar argumentos que yo mismo a lo mejor no había manejado. Y me voy dando cuenta de lo que es la película y de lo que no es la película, de lo que yo quiero que sea y de lo que no quiero que sea. Y en ese proceso también la película crece. A la hora de hacerla, no sé, es todo maravilloso, porque sí, la presión, sí, hombre, la presión, mira, la película que acabo de hacer, pues tiene la presión de que tenía que rodarla en poco tiempo. Eh, bueno, pero digamos que es también el momento ese placentero en donde, como te decía antes, todo un equipo está remando en la misma dirección y, coño, la película empieza a entrar en el disco duro, empieza a materializarse plano a plano. Eso es una, no sé, la verdad que es uno de los placeres más grandes que yo conozco trabajando. Y creo que ahí hay, desde el convencimiento que tengo de que todo va a ser mejor de lo que yo planeé, siempre que yo planee algo y siempre que trabaje, ¿eh? Porque si tú no haces nada, no ocurre nada. Pero cuanto más trabajes tú, más trabajan los demás también. Cuanto más proyectes tú y cuanto más aportes tú, más aportan los demás. Y ese es un proceso, creo que, hombre, es durillo, ¿eh? Es como ir a la guerra. Una película es como ir a la guerra, y no es lo mismo ir a la guerra con 18 años que con 60 que tengo, ¿no? 61. Es durillo, pero me parece un privilegio. Y ahora empieza un proceso que que me fascina, que es el montaje. Mira, tengo preparada la mesa aquí. Aquí voy a montar la película, porque es que estoy esperando un ordenador y dos pantallas grandes para montar aquí mi salita de edición en casa, y voy a montar aquí la película y voy a estar aquí encerrado unos meses realmente gozando y disfrutando del trabajo hecho previamente. O sea, la montarás tú en tu Preparando cuarto tranquilamente. En tu en cuarto. cama y con un café. Sí, así es. Increíble, increíble. Bueno, pues ya está, ya estaría la entrevista. De verdad que ha sido una gozada, la verdad. Me lo he pasado muy bien aquí hablando contigo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a este humilde canal cuando estoy viendo la entrevista y y por concederme tu tiempo, que eres una persona obviamente súper ocupada. Y nada, que darte las gracias por todo tu trabajo como director y por haber venido aquí a darme un poco de tu tiempo y quizá con un poco de suerte compartir un poco de tu sabiduría con la gente que esté viendo la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tu interés y por tu cariño hacia esta película. De verdad que ojalá algún día hubiera alguna secuela. No es por forzarte a hacer nada, pero que ojalá algún día hubiera. Vale, Pero bueno, siento ya la presión. Ya la siento. cuidado que habrá un francotirador por ahí en tu ventana esperando para que hagas una segunda parte. Una tercera parte, ya sería la tercera peli que hicieras de Mortadelo, madre mía. Pero bueno, Cuando sea eh, mayor. nada, que muchas gracias y que un placer haber podido charlar contigo, de verdad. Sí, imagino, gracias a ti. Nada, nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós.